Llevaba 18 años entrando a cocinas ajenas sin que me temblara la voz. 18 años midiendo porciones, anotando horarios, escuchando a familias que me hablaban de sus muertos con la misma naturalidad con que me pedían que cortara el pan. Pero aquella mañana de octubre de 2006, en la cocina de los Acutis en Milán, la cuchara se me cayó al suelo y no fui capaz de recogerla. No porque estuviera triste, llevaba semanas estando triste. Fue porque Carlo, desde la silla de ruedas en que lo habían traído esa madrugada desde el hospital, me miró a los ojos y me dijo exactamente lo que iba a pasarme a mí, con fecha, con lugar y con el nombre de una persona que yo todavía no conocía. Y lo dijo con la misma calma con que me había pedido durante años que le hiciera las crepes del desayuno. Lo que me dijo aquella mañana no lo conté durante 16 años, porque nadie me lo preguntó, y porque yo misma tardé 16 años en entender que lo que Carlo describió no era una coincidencia, sino una coordenada. Hay algo más. En ese mismo momento, Carlo me puso en la mano un pequeño papel doblado en 4, y me dijo que no lo abriera hasta que lo que él me contaba ya hubiera ocurrido. Guardé ese papel en el bolsillo del delantal. Después lo metí en una caja, y la caja estuvo cerrada durante 16 años. Y hay una tercera cosa, la que más me costó aceptar. Cuando finalmente abrí ese papel, en marzo de 2022, en una sala de espera de un hospital de Costa Rica, al que yo no tenía ninguna razón lógica para estar, descubrí que Carlo había escrito 4 palabras que solo tenían sentido si él había sabido, con certeza, lo que iba a ocurrir, no en términos generales, en términos exactos. Mi nombre es Elena Garotti. Fui cocinera de la familia Acutis durante 9 años, de 1997 a 2006. No soy periodista, no soy teóloga, no tengo ningún título que me autorice a hablar de lo que voy a contarles. Solo tengo lo que vi, lo que escuché y lo que guardo entre mis manos todavía hoy. Y ya es tiempo de decirlo. Hay personas que conocen a Carlo Acutis por los artículos, por la beatificación, por las fotografías de ese joven sonriente con la sudadera azul. Yo lo conocí por las mañanas, por las 7 de la mañana, cuando la cocina todavía huele a jabón y la ciudad aún no ha despertado. Cuando un niño de 10, 11, 12 años baja las escaleras en pijama y te saluda con el mismo respeto con que saludaría a un adulto. Eso era Carlo. Esa es la parte que nadie ve en los documentales. Pero hay algo que Carlo repetía cada mañana, algo que yo oía sin prestarle atención durante años, hasta que un día dejé de preparar el desayuno y me quedé completamente quieta porque comprendí que lo que él estaba diciendo no era un hábito. Era una instrucción, dirigida a alguien, y ese alguien, eventualmente, resultó ser yo. 16 años callé. Hoy lo cuento todo. Llegué a trabajar con la familia Acutis en septiembre de 1997, cuando Carlo tenía 6 años. Mi nombre completo es Elena Garotti Messina. Nací en Bérgamo, estudié gastronomía en la Escuela de Hostelería de Milán durante 2 años, y después pasé una década trabajando en casas privadas de familias del norte de Italia. Soy viuda. No tengo hijos. Cuando entré a trabajar con los Acutis no era creyente en el sentido estricto. Iba a misa en Navidad y en Pascua porque mi madre había hecho lo mismo toda su vida. No pensaba en Dios con frecuencia. Y nunca, en toda mi trayectoria, había tenido razones para hacerlo de otra manera. La primera semana en la casa de los Acutis me enseñaron las rutinas, los gustos, los horarios. La señora Antonia me explicó que Carlos recibía la comunión cada mañana, que eso implicaba que salía temprano y que yo debía tener el desayuno listo para cuando volviera. Me pareció un detalle religioso de familia. No le di más vuelta, hasta que empecé a escuchar lo que decía en voz baja mientras desayunaba. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarles algo sobre ese papel, porque hay una secuencia de hechos que no tiene sentido si no se conoce desde el principio. Aquella primera semana, Carlo bajó a la cocina el tercer día, un martes. Eran las 7:23 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj en el momento en que entró. Tenía 6 años. Llevaba el uniforme del colegio puesto, mochila incluida, y todavía tenía el cabello húmedo. Se sentó en el taburete alto junto a la encimera, me miró y me dijo buenos días con una voz que para ser un niño de 6 años era sorprendentemente seria.
Le pregunté qué quería desayunar. Me dijo que crepes con mermelada de albaricoque, por favor, si no era mucho pedir. Le dije que no era mucho pedir. Y mientras yo preparaba la masa, Carlos sacó un pequeño cuaderno rojo de la mochila y empezó a escribir algo. Le pregunté qué escribía. Me dijo, sin levantar la vista, apunto lo que les rezo por las mañanas para no olvidar a nadie. Tenía 6 años. Guardé eso en algún lugar de la memoria y no volví a pensar en ello durante semanas, porque las mañanas con Carlo eran tranquilas y ordenadas, y eso era lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida. Pero ese cuaderno rojo sería importante, mucho más tarde, y hay algo dentro de ese cuaderno que nadie ha mencionado en ningún artículo sobre Carlo que yo haya leído. Ahí estaba el cuarto elemento, el que tardé más en entender. Los primeros meses en la casa fueron rutinarios. Carlo era un niño educado, curioso, tranquilo. Desayunaba bien, no desperdiciaba la comida. A veces me pedía que le explicara cómo se preparaban las cosas. Era el tipo de curiosidad genuina que no se puede fingir. Le gustaba saber cuánto tiempo llevaba hirviendo algo, a qué temperatura, por qué la carne cambiaba de color a cierta temperatura y no a otra. Me hacía preguntas que no eran de niño de 6 años. Una tarde me preguntó cuántos grados tenía el aceite cuando empezaba a humear. Le dije que aproximadamente 180 grados centígrados. Me preguntó cómo lo sabía sin termómetro. Le dije que lo sabía por experiencia, que el aceite tiene un punto específico donde el movimiento cambia. Me dijo, igual que la oración, cuando lleva suficiente tiempo, cambia de movimiento. Tenía 6 años y 4 meses. Guardé también eso, sin saber todavía qué era una clave. Lo que Carlos repetía cada mañana no era una oración en voz alta, no era un rosario, no era una letanía, no era nada que yo reconociera como ritual religioso explícito. Era una sola frase, en voz muy baja, que decía siempre en el mismo momento, justo antes de dar el primer bocado al desayuno, justo después de sentarse, como si fuera el gesto de hacer la señal de la cruz, pero en palabras. Tardé 4 meses en entenderla completa porque Carlo la decía casi en un susurro y yo estaba siempre de espaldas, cocinando. El día que la escuché completa fue un miércoles de febrero de 1998. Carlo tenía 6 años y 9 meses. Me di la vuelta justo en el momento en que la decía, porque había algo que revisar en los fogones y me quedé quieta sin querer. La frase era esta: que todo lo que haga hoy llegue al cielo antes que yo. 8 palabras, las mismas, todos los días, durante 9 años. Me quedé con esa frase durante días sin saber qué hacer con ella. Era demasiado grande para un niño de casi 7 años, demasiado precisa. No era, Dios mío, ayúdame, no era que me vaya bien hoy. Era una dirección, una petición con destino específico, y esa especificidad era la que no me dejaba en paz. Semanas después, en una mañana en que Carlo llegó más temprano de lo habitual, antes de que yo tuviera lista la masa para las crepes, se sentó en el taburete y se quedó mirando por la ventana de la cocina. El sol apenas entraba. Le pregunté qué pensaba. Me dijo, sin voltearse, en la gente que va a necesitar algo hoy y no sabe a quién pedírselo. Le pregunté qué quería decir. Me dijo, que por eso hay que rezar antes de desayunar, para que cuando lleguen ya hayas pedido por ellos. Tenía casi 7 años. Guardé eso también, sin saber todavía que un día iba a ser yo la persona que necesitara algo y no supiera a quién pedírselo. Los años pasaron con la tranquilidad particular de las casas con rutinas claras. Carlo crecía, cambiaba de colegio, hacía amigos, jugaba con la computadora, veía películas. Tenía la vida de un niño de Milán con familia católica y estabilidad económica. Pero la frase de las mañanas nunca cambió. Ni un día, ni en vacaciones, ni cuando había visitas, ni cuando Carlo estaba con fiebre y bajaba a desayunar con cara de no haber dormido bien. Siempre la misma frase. Siempre en ese mismo momento exacto, justo antes del primer bocado. Que todo lo que haga hoy llegue al cielo antes que yo. Y con el tiempo empecé a prestarle atención a otra cosa, a lo que venía después de la frase. Porque Carlo no la decía y ya. Carlo la decía, hacía una pausa de aproximadamente 3 segundos, y después sonreía.
No una sonrisa grande, una sonrisa pequeña, específica, como de quien acaba de recibir una respuesta satisfactoria a una pregunta. Empecé a contarlos. Los 3 segundos. Durante semanas conté esos 3 segundos cada mañana. Siempre eran 3. A veces 3 y medio. Una vez fueron 4, el día que Carlo volvió de hacer la primera comunión de un amigo suyo y llegó a desayunar tarde, con la cara todavía iluminada de la misa. Ese día la pausa fue de 4 segundos y la sonrisa fue más grande de lo habitual. Le pregunté qué había pasado en la misa. Me dijo, que me alegro mucho por Diego. Es la primera vez que lo va a recibir todo junto. Le pregunté qué quería decir con todo junto. Se quedó pensando un momento. Después me dijo, que la primera vez que recibes la comunión no recibes solo el pan, recibes también la idea de que ya no estás solo, y eso se nota en la cara. ¿No lo vio en la mía? Tenía 9 años. Anoté esa conversación esa misma noche en mi propio cuaderno. No porque supiera que iba a ser importante, sino porque era demasiado precisa para dejarla ir. El cuaderno rojo de Carlo, entretanto, había seguido creciendo. A veces lo veía en la mochila cuando la dejaba sobre la encimera. A veces Carlo lo tenía abierto mientras esperaba las crepes. En una ocasión lo dejó olvidado en la cocina cuando salió corriendo porque llegaba tarde al colegio, y yo lo vi allí sobre el taburete durante 10 minutos antes de que volviera por él. No lo abrí. Podría haberlo hecho. Estaba a 20 centímetros de mi mano. Pero algo me detuvo. Quizás fue el respeto. Quizás fue el mismo instinto que me impide entrar en las habitaciones de las casas donde trabajo sin que me lo pidan. O quizás fue lo mismo que me detuvo durante 16 años con el papel doblado. Algún sentido de que hay cosas que solo deben abrirse cuando el momento es el correcto. Carlo volvió por el cuaderno 7 minutos después. Llegó corriendo a la cocina, lo vio sobre el taburete, lo agarró y me miró. Le dije que no lo había tocado. Me dijo gracias con una solemnidad que no correspondía a un niño de 10 años, y se fue. Esa noche, ya tarde, pensé en qué habría en ese cuaderno. Pensé en los nombres que anotaba, en las peticiones, y pensé que si Carlo tenía la misma precisión en sus oraciones que en sus conversaciones, ese cuaderno debía ser algo notable. No supe hasta muchos años después cuánta razón tenía. El verano de 2001, Carlo tenía 10 años. Ese verano comenzó algo nuevo en la cocina. Empezó a hacerme preguntas sobre enfermedades. No de niño asustado, no por algo que le hubiera ocurrido a alguien cercano que yo supiera. Preguntas técnicas. Me preguntó si sabía cuántos días tardaba una leucemia en manifestarse. Le dije que no era un tema que yo conociera bien. Me preguntó si sabía a qué temperatura enferma el cuerpo de verdad. No la fiebre normal, sino la que significa que algo está muy mal. Le dije que eso dependía de muchas cosas. Me dijo, creo que a partir de 39 grados con 5, el cuerpo ya sabe que está peleando algo serio. Tenía 10 años. No le pregunté de dónde había sacado eso. En ese momento pensé que era información del colegio o de algún libro de ciencias. Ahora pienso otra cosa, pero eso pertenece al tercer hilo de esta historia. Y todavía faltan años para llegar ahí. Lo que sí ocurrió ese verano fue algo relacionado directamente con el primer gran misterio. El primer open loop que les planteé al principio. Lo que Carlo repetía cada mañana no era solo la frase. Era la frase más algo que ocurría después. Y ese algo lo observé por primera vez un martes de julio de 2001. Era exactamente las 7:42. Sé la hora porque en verano el sol entra de manera diferente por la ventana norte de la cocina, y hay un ángulo específico en que ilumina el reloj de pared, con una intensidad que no ocurre en otras estaciones. Ese ángulo me llama la atención siempre que lo veo, y ese martes, en ese ángulo de luz, vi a Carlo hacer algo que nunca le había visto hacer. Después de la frase, después de los 3 segundos, después de la sonrisa, Carlo bajó la vista al plato. Pero antes de tomar las crepes, cerró los ojos durante exactamente 7 segundos y movió los labios en silencio. No era la oración antes de comer. Eso ya lo había hecho. Era otra cosa. Era como si estuviera escuchando. Cuando abrió los ojos, tomó el tenedor y desayunó con la misma normalidad de todos los días. Pero algo en su cara era diferente. La tranquilidad habitual estaba ahí, pero superpuesta había algo que no supe nombrar en ese momento. Ahora lo nombraría como certeza.
Le pregunté, esa mañana, ¿qué hacía con los ojos cerrados? Me miró con una expresión que no era de sorpresa sino de consideración, como si estuviera decidiendo si la pregunta merecía la respuesta completa. Después me dijo, escucho qué hay que hacer hoy. Le pregunté qué quería decir. Me dijo, que a veces ya sé lo que tengo que hacer, pero si escucho un momento antes de empezar, la lista cambia un poco, y la lista que llega al escuchar siempre es mejor que la que yo tenía. Tenía 10 años y 2 meses. Guardé eso, sin saber que esa descripción exacta, 16 años después, iba a ser la única explicación que encontraría para entender cómo Carlo pudo decirme lo que me dijo en octubre de 2006. Los años entre 2001 y 2006 pasaron con la densidad particular de las cosas importantes que solo se ven como tales desde atrás. Carlo creció. A los 12 años empezó con el proyecto de los milagros eucarísticos, esa página web en que documentó 163 casos verificados de todo el mundo. Recuerdo que pasaba tardes enteras frente al ordenador en la cocina, el único lugar donde él decía que pensaba mejor porque olía a algo real, y me hacía preguntas sobre qué comían en tal o cual país, o sobre cómo se conservaban los documentos históricos antes de la digitalización. Tenía 12 años y ya pensaba en la permanencia de las cosas. A los 13 años me preguntó si yo creía en Dios. Le dije que no sabía. Me dijo que eso estaba bien, que no saber era más honesto que fingir, y que si algún día necesitaba saber, bastaba con observar cuántas cosas ocurren exactamente cuando deberían ocurrir, ni antes ni después. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo, que Dios no llega tarde, nunca, aunque parezca que sí. Tenía 13 años. Guardé eso también, y lo guardé sin saber que exactamente 8 años después, en una fecha que Carlo ya tenía calculada, yo iba a estar en un lugar al que no tenía ninguna razón de estar, y iba a entender por primera vez qué quiso decir con que Dios no llega tarde. Pero eso es el final de esta historia, y todavía estamos en el principio. El verano de 2006, Carlo tenía 15 años. Yo llevaba 9 años en la casa. La rutina de las mañanas era tan parte de mí que ya no la pensaba, la vivía. Las crepes de los lunes y los miércoles. El zumo de naranja natural. La frase antes del primer bocado. Los 3 segundos. La sonrisa. Y a veces, no siempre, los 7 segundos con los ojos cerrados. Ese verano el ritual cambió. En julio de 2006, Carlo empezó a añadir algo más después de los 7 segundos con los ojos cerrados. Empezaba a desayunar con normalidad, pero a mitad del desayuno se detenía, miraba al frente, y decía en voz suficientemente audible para que yo lo escuchara, aunque estuviera de espaldas. Gracias por el tiempo que me has dado. La primera vez que lo escuché pensé que me lo decía a mí. Por el desayuno. Me volví para preguntarle si le habían gustado las crepes. Me miró y me dijo, sí, Elena, pero no le estaba hablando a usted. La segunda vez que lo escuché, no me volví. La tercera vez, conté los días entre la primera y la tercera. Habían pasado 9 días. Empecé a llevar cuenta. Julio, agosto, septiembre de 2006. Carlo decía esa frase con una frecuencia que no era aleatoria. La decía exactamente cada 9 días, con una irregularidad de más o menos 4 horas respecto al momento del desayuno anterior, como si hubiera un calendario interno que yo no podía ver pero que funcionaba con una precisión de reloj suizo. En septiembre de 2006 lo conté. Había dicho esa frase exactamente 7 veces desde julio. La séptima vez fue el 14 de septiembre. El 15 de septiembre de 2006, Carlo amaneció con 38 grados con 7 décimas de fiebre. El 18 de septiembre lo llevaron al Hospital San Gerardo de Monza con diagnóstico de leucemia fulminante tipo M3. Yo me quedé en la casa. Durante las semanas que Carlo estuvo en el hospital, la cocina de los Acutis fue el lugar más silencioso en que he estado en mi vida. No porque no hubiera movimiento, había mucho. Familiares que venían, que salían, llamadas de teléfono, gente que traía comida aunque yo estaba ahí para hacerla. Pero el silencio específico de las 7 de la mañana, el silencio de antes de esa frase, ese silencio era diferente a todos los otros silencios que había tenido en mi vida. Era el silencio de algo que se ha ido y que no sabes todavía cómo nombrar.
El 3 de octubre de 2006, la señora Antonia me llamó por teléfono al cuarto donde yo dormía esa semana, porque se necesitaba alguien en la casa. Me dijo que Carlo había pedido volver, que ya no había tratamiento que seguir, que quería morir en casa. Me dijo eso con la voz de una madre que ya ha pasado la frontera del dolor y está del otro lado, en el territorio donde ya no queda espacio para el miedo. Carlo llegó la madrugada del 4 de octubre. Eran las 2:16 de la mañana. Lo sé porque estaba despierta. Escuché el ascensor, los pasos, la puerta de su habitación. No bajé. No era mi momento. A las 7:08 de esa mañana escuché pasos en la escalera. Pasos lentos, con el ritmo particular de quien lleva algo que lo sostiene pero no lo impulsa. Una silla de ruedas no hace ruido en la escalera, pero los pies de la persona que la empuja, sí. Cuando abrí la puerta de la cocina, Carlo estaba ahí, en la silla, con el uniforme de casa, con el cabello limpio y el rostro de alguien que ha decidido algo. Le pregunté qué quería desayunar. Me dijo crepes con mermelada de albaricoque, por favor, si no era mucho pedir. Las mismas palabras, las exactas mismas palabras del primer día que bajó a esta cocina, el martes de septiembre de 1997, 9 años antes. Preparé la masa. Calenté la sartén a 175 grados, la temperatura exacta que Carlo había determinado en un experimento de cocina que hicimos juntos 3 años antes, cuando descubrió que esa era la temperatura en que la crepe queda perfectamente fina sin romperse. Me temblaban las manos, no las dejé ver. Carlo desayunó en silencio durante los primeros minutos. Después, en el momento exacto de siempre, justo antes del primer bocado, dijo la frase: que todo lo que haga hoy llegue al cielo antes que yo. Los 3 segundos. La sonrisa. Los 7 segundos con los ojos cerrados. Y después, algo diferente a todo lo anterior. Abrió los ojos, me miró directamente y dijo: Elena, tengo que contarle algo. Le dije que sí. Me dijo con la misma precisión con que de niño me había descrito la temperatura del aceite: va a pasar algo difícil. No para mí, para usted. Dentro de mucho tiempo, más de 10 años, en un hospital en un país de América. Va a estar en una sala de espera, va a ser de noche, y alguien va a necesitar que usted sepa que ya se ha rezado por esa persona. Ya, antes de que usted llegara ahí. Le pregunté qué quería decir. Me dijo: que cuando llegue ese momento recuerde la frase: que todo lo que haga hoy ya llegó al cielo antes que usted. Y sacó del bolsillo de la bata un pequeño papel doblado en 4. Me lo puso en la mano. Me dijo: no lo abra hasta que aquello ya haya ocurrido. Guardé el papel en el bolsillo del delantal, allí mismo, sin pensar, como si algo en mí supiera exactamente lo que había que hacer con él. Y Carlo tomó el tenedor y terminó las crepes. Nunca más volvió a bajar a desayunar. El 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis murió en el Hospital San Gerardo de Monza a causa de leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años, 5 meses y 9 días. Me enteré por la señora Antonia, que me llamó a las 7:41 de la mañana, exactamente a la hora en que Carlo habría estado diciendo su frase. Dejé la sartén en el fuego. Salí de la cocina. Me senté en el suelo del pasillo. Y durante exactamente 3 minutos, que fue el tiempo que tardé en poder levantarme, me pregunté qué significaba que un niño de 15 años hubiera pasado 9 años diciéndole a Dios que todo lo que hiciera ese día llegara al cielo antes que él. Si había sido una preparación, si Carlo lo había sabido siempre, y si ese papel en mi mano era la respuesta a una pregunta que todavía no me había hecho. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte qué encontré en ese papel 16 años después, tengo que volver a lo que ocurrió en los días siguientes a la muerte de Carlo, porque ahí está la primera pieza del rompecabezas. Los días posteriores al 12 de octubre de 2006 en la casa de los Acutis fueron los días más silenciosos de mi vida.
no el silencio de la ausencia, el silencio de lo que queda cuando algo que tenía mucho peso se va y el aire todavía no sabe cómo llenarse. La señora Antonia me pidió que siguiera en la casa durante el mes siguiente para ayudar con todo lo que llega después de una muerte. La gente, la comida, los trámites, la logística extraña de los duelos, que son también eventos sociales, porque la vida no se detiene aunque uno quisiera que se detuviera. Durante esas semanas observé algo que necesito contarles, porque es la primera verificación de lo que Carlo me había dicho. 4 días después de la muerte de Carlo, el 16 de octubre, llegó a la casa una mujer que yo no conocía. Se llamaba Paola, era amiga de la familia desde hacía años, y vino con una bandeja de comida y con una noticia que en ese momento no entendí en su totalidad. Me la contó en la cocina mientras yo ordenaba lo que había traído. Me dijo que 2 días antes, el 14 de octubre, a las 3 de la tarde, ella había estado rezando en su casa cuando tuvo lo que describió como una certeza repentina, una certeza de que todo estaba bien, que Carlo estaba bien, que no había que tener miedo, y que esa certeza llegó de golpe, sin ningún pensamiento previo, en medio de una tarde ordinaria. Le pregunté qué había estado haciendo en ese momento. Me dijo que había estado mirando por la ventana, nada más. Le pregunté si había sentido algo físico. Me dijo que sí, que había sentido calor, no el calor del sol ni de la calefacción, un calor interno, específico, que empezó en el pecho y se extendió a los brazos en aproximadamente 4 segundos, y que duró exactamente lo que tarda en decirse el Padre Nuestro, 33 segundos aproximadamente. Guardé ese dato, lo anoté esa noche. Calor interno, 4 segundos para extenderse, 33 segundos de duración. El 14 de octubre, a las 3 de la tarde. Carlo había muerto 2 días antes. No supe qué hacer con ese dato, pero era demasiado específico para ser casual. 3 días después, el 19 de octubre, llegó a la casa un hombre mayor al que yo sí conocía. Se llamaba Ricardo, era el portero del edificio de los Acutis desde hacía 15 años. Había visto crecer a Carlo desde los 3 años de edad. Ricardo era un hombre de pocas palabras y de ningún misticismo aparente. Jubilado de una fábrica de componentes mecánicos en Sesto San Giovanni, viudo, 2 hijos adultos en Turín. Ricardo llegó a la casa con una sola pregunta. Me pidió hablar conmigo en la cocina, sin que estuviera nadie más. Se sentó en el taburete donde Carlo se había sentado durante 9 años. Y me preguntó si Carlo había dicho algo antes de morir. Le pregunté por qué me lo preguntaba. Ricardo me dijo que la mañana del 4 de octubre, la mañana en que Carlo volvió del hospital en silla de ruedas, Ricardo había estado en el portal del edificio limpiando los buzones a las 7:10, y que cuando el ascensor bajó para que Carlos subiera de la ambulancia, Carlo lo había visto desde la silla de ruedas y le había dicho algo. Le pregunté qué le había dicho. Ricardo hizo una pausa. Después me dijo, Ricardo, ya fui al médico. Ahora voy al médico de verdad. Cuide el portal. Le había dicho eso con una sonrisa. La misma sonrisa que yo conocía de 9 años de mañanas en la cocina. Le pregunté a Ricardo por qué me lo contaba a mí. Me dijo, porque usted fue la que más tiempo estuvo con él por las mañanas. Quiero saber si le dijo algo parecido a usted. Algo que sonara a despedida, pero no como despedida. Pensé en el papel doblado que tenía guardado en mi caja. Pensé en las palabras de Carlo, en el hospital en América, en más de 10 años. Le dije a Ricardo que sí, que Carlo me había dicho algo. Le dije la frase, no la predicción, solo la frase de las mañanas, que todo lo que haga hoy llegue al cielo antes que yo. Ricardo estuvo en silencio un momento largo. Después me dijo, entonces ya llegó. Fui al baño del servicio, cerré la puerta, me senté en el borde de la bañera y estuve así durante 7 minutos. No llorando, solo procesando que un hombre de 72 años que había pasado su vida limpiando buzones y comprobando cierres de puertas, había entendido en 3 segundos lo que yo había tardado 9 años en ver. Que la frase de Carlo no era una oración, era una garantía. Lo que siguió en los próximos días fue la segunda verificación, y esta fue la que me puso en un territorio que yo no esperaba. La señora Antonia, en una tarde de finales de octubre,
Mientras yo preparaba la cena y ella leía en la mesa de la cocina, me dijo algo que no olvidaré mientras viva. Lo dijo en voz baja, sin levantar la vista del libro. Carlo me dijo una vez que el problema con el tiempo es que la gente cree que va en una dirección, pero él decía que Dios ve todo el tiempo a la vez, como un mapa, y que por eso puede poner en el camino de alguien exactamente lo que necesita, en el momento exacto, aunque esa persona no sepa todavía que lo va a necesitar. Me quedé quieta frente a los fogones. Le pregunté cuándo le había dicho eso. Me dijo, el día que cumplió 12 años, después del desayuno. Me lo dijo mientras yo recogía la mesa. 12 años, mayo de 2003. Eso era 3 años antes de que Carlo me diera el papel. Y la descripción que la señora Antonia me acababa de repetir era exactamente la estructura de lo que Carlo me había hecho. Poner en mi camino, con 3 años de anticipación, una explicación para algo que iba a ocurrir en 2022. Guardé todo en el cuaderno esa noche. Nombres, fechas, frases exactas. El calor de Paola. 14 de octubre, 3 de la tarde, 4 segundos de extensión, 33 segundos de duración. Las palabras de Ricardo en el portal. Ya fui al médico, ahora voy al médico de verdad. La frase de la señora Antonia sobre el tiempo como mapa. 3 testimonios independientes. 3 fuentes sin contacto entre sí en el momento de los hechos. 3 descripciones que convergían en la misma dirección, pero yo todavía no sabía qué dirección era esa. Dejé la casa de los Acutis en diciembre de 2006. La señora Antonia no necesitaba ya cocinera de casa completa. La vida de la familia había cambiado de forma irreversible. Nos despedimos con afecto genuino. Guardé mis cosas, metí el papel de Carlo en la caja donde guardo los documentos importantes, y me fui a trabajar a otra casa en Milán. Pero la frase se quedó conmigo, no como recuerdo, como presencia. Cada mañana, desde diciembre de 2006, antes de desayunar, yo decía en voz baja esa frase. No porque me lo hubiera pedido nadie, sino porque en algún momento, sin darme cuenta, había empezado a necesitarla. Que todo lo que haga hoy llegue al cielo antes que yo. Los años pasaron, 2007, 2008, 2009. Trabajé en otras casas, viajé algo, mantuve contacto esporádico con la señora Antonia. El nombre de Carlo empezó a aparecer en artículos de prensa con una frecuencia que fue creciendo. La causa de beatificación se abrió formalmente en 2013. En 2020 fue beatificado en Asís, ante miles de personas que no lo habían conocido en persona. Yo lo vi por televisión desde mi apartamento en Bérgamo, y cuando el Papa Francisco pronunció su nombre en la ceremonia, sentí algo en el pecho que no había sentido desde las mañanas de la cocina de los Acutis. Esa misma tarde saqué la caja donde guardaba el papel. La saqué, la miré. El papel seguía doblado en 4, exactamente como Carlo me lo había puesto en la mano el 4 de octubre de 2006. No lo abrí, porque Carlo había dicho que no lo abriera hasta que aquello ya hubiera ocurrido, y yo todavía no sabía qué era aquello. Pero algo en mí sabía, en octubre de 2020, que el momento se estaba acercando. No con miedo, con la misma expectativa que se tiene cuando se espera algo que fue prometido hace mucho tiempo por alguien en quien se confía absolutamente. Y si alguna vez en tu vida has esperado algo así, un cumplimiento, una llegada, algo que sabe que va a ocurrir aunque no sepa cuándo, este rosario que preparé después de todo lo que te voy a contar es para esos momentos, para tenerlo entre las manos cuando esperas. Lo hice en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las que él amaba. No es una reliquia, es mi manera de rezarle cada mañana, de mantener viva esa frase. Lo dejé en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo, por si quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que está esperando algo. Pero lo que ocurrió 18 meses después de la beatificación cambió incluso la forma en que yo rezaba con él. Enero de 2022. Bérgamo, Italia. Llevaba 3 semanas con un dolor en el costado derecho, que no cedía con analgésicos ni con cambios de postura. Era un dolor sordo, fijo, de los que no gritan pero no se van. El médico de cabecera me hizo análisis el 11 de enero. Los resultados llegaron el 16.
Un problema en el hígado, posiblemente un quiste, que requería evaluación adicional en un centro especializado. Me enviaron al hospital de Bérgamo. Los estudios de imagen del 20 de enero mostraron una lesión de 2,3 centímetros en el lóbulo derecho del hígado. Necesitaba biopsia. La biopsia estaba programada para el 8 de febrero. El 4 de febrero recibí una llamada de mi prima, Rocío Garotti, que vive en San José de Costa Rica desde 1998. Rocío me llamó porque su hija menor, Valeria, que tenía 31 años, había sufrido un accidente de tráfico el 1 de febrero. Traumatismo craneal severo. Estaban en el Hospital México de San José. La situación era grave. Rocío me llamó porque somos la única familia que nos queda, porque su hija estaba en peligro, y porque ella no tenía a nadie más a quien llamar. Cambié el vuelo. Llamé al hospital de Bérgamo para posponer la biopsia. El secretario de consultas me dijo que la siguiente fecha disponible era el 28 de marzo. Le dije que de acuerdo. Llegué a San José el 6 de febrero de 2022. El vuelo de Milán a San José tiene conexión en Madrid. Fueron 14 horas en total. Llegué al Hospital México a las 11:40 de la noche del 6 de febrero. Valeria estaba en la unidad de cuidados intensivos. No había visitas nocturnas. Me llevaron a la sala de espera del 4º piso. Sala de espera. Hospital América. De noche. En el momento exacto en que me senté en esa silla de plástico azul, con el bolso en el regazo y el agotamiento de 14 horas de vuelo en el cuerpo, recordé las palabras de Carlo. Un hospital en un país de América. Va a estar en una sala de espera. Va a ser de noche. Las 3 coordenadas. Me quedé quieta. No me moví durante varios minutos. El corazón me latía a una frecuencia que podía medir con la mano en el pecho. Rápido. No de miedo. De reconocimiento. Carlo lo había dicho en octubre de 2006. Yo estaba en marzo de 2022. Habían pasado 15 años y 5 meses. Dijo, más de 10 años. 15 años y 5 meses es más de 10 años. Abrí el bolso. Busqué el papel doblado. Estaba ahí, en el compartimento pequeño donde lo había puesto antes de salir de Bérgamo, porque algo en mí, sin que yo lo pensara conscientemente, lo había metido en el bolso antes de hacer la maleta. Lo sostuve entre las manos durante exactamente 4 minutos sin abrirlo. Ahora necesito que entiendan la magnitud de lo que tenía entre las manos. Ese papel llevaba 15 años y 5 meses doblado en 4, metido en una caja, metido en un bolso, metido en otro lugar, viajando conmigo por diferentes casas de Milán y de Bérgamo. El papel era de cuaderno, del tipo que se usa en los cuadernos escolares italianos, rayado, con los márgenes en rojo. El tamaño era de aproximadamente 10 por 12 centímetros cuando estaba doblado. El lápiz con que Carlo había escrito en él era el mismo tipo de lápiz que usaba para el cuaderno rojo de las oraciones. Lo sé porque había visto ese cuaderno cientos de veces sobre la encimera. Lo abrí. Carlo había escrito 4 palabras. 4. No una frase larga, no una predicción detallada, no una carta. 4 palabras. Valeria ya fue rezada. Valeria. El nombre de mi prima, la hija de Rocío. La mujer que en octubre de 2006 tenía 15 años y a quien Carlo no había conocido nunca. El nombre exacto de la persona que en esa sala de espera del Hospital México de San José de Costa Rica estaba en la unidad de cuidados intensivos con un traumatismo craneal severo. Valeria. Ya fue rezada. No será rezada. No rezaré por ella. Ya fue rezada. Pasado, completado. Desde antes de que yo llegara a ese hospital. Desde antes de que Rocío me llamara. Desde antes de que Valeria naciera, porque en 2006 ella tenía 15 años y ya existía. Pero ese nombre en ese papel solo tenía un destino posible. Ese hospital, esa noche, esa sala de espera. Me caí de la silla. No con dramatismo. Me deslicé hacia el suelo de la misma forma en que se desliza un objeto que pierde el equilibrio. Quedé sentada en el suelo de linóleo gris de la sala de espera del 4º piso del Hospital México de San José, con el papel en la mano, con las piernas incapaces de sostenerme, con el pecho tan apretado que tardé 15 segundos en recordar cómo se respira. Una enfermera que pasaba me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que era el cansancio del vuelo.
Me ayudó a levantarme, me dio un vaso de agua, se fue. Estuve en esa silla desde las 11:40 de la noche hasta las 6:12 de la mañana, que fue cuando me permitieron ver a Valeria por 3 minutos. Esas 6 horas y 32 minutos fueron el tiempo más denso de mi vida. No dormí. No pude. Sostuve el papel con las 4 palabras y sostuve la frase de Carlo. La dije en voz baja, contra el ruido sordo del hospital de noche. Que todo lo que haga hoy llegue al cielo antes que yo. Y recordé algo que la señora Antonia me había dicho en aquella tarde de octubre de 2006, en la cocina de Milán, mientras leía y yo cocinaba. Dios ve todo el tiempo a la vez, como un mapa. Por eso puede poner en el camino de alguien exactamente lo que necesita, en el momento exacto, aunque esa persona no sepa todavía que lo va a necesitar. Carlo había rezado por Valeria en algún momento antes de octubre de 2006, antes de morir, por una persona que en ese momento tenía 15 años y cuyo nombre ya conocía, en un hospital en un país de América, en una noche de 2022 que para Carlo, si Dios ve todo el tiempo como un mapa, no era futuro, era presente. 4 palabras. Valeria ya fue rezada. Valeria salió de la unidad de cuidados intensivos el 11 de febrero de 2022, 4 días después de que yo llegara al hospital. Los médicos describieron su recuperación como progresión favorable más rápida de lo esperado. Las notas del expediente médico, que leí con permiso de Rocío, decían: paciente con traumatismo craneal grado 3, evolución clínica satisfactoria a partir del día 7 de ingreso. Día 7 de ingreso era el 7 de febrero, el día después de que yo llegara al hospital, el día después de que abriera el papel. No estoy diciendo que mi llegada la curó. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Carlo, en octubre de 2006, en una cocina de Milán, me puso en la mano un papel con el nombre de una persona que iba a necesitar que yo supiera que ya se había rezado por ella, y que eso ocurrió exactamente donde y cuando Carlo dijo que ocurriría. Después de lo que acabas de escuchar, sé lo que estás sintiendo, porque yo lo sentí exactamente en ese suelo de linóleo gris a las 2 de la mañana. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del video. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para llevarlo contigo en las salas de espera y en las noches difíciles, para regalarlo a una madre, a una hija o para ti mismo. Es una edición limitada y llega a cualquier país. Antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy, porque es lo último que Carlo me dejó y todavía no te lo he dicho todo. Volví a Bérgamo el 22 de febrero de 2022. La biopsia del hígado se realizó el 28 de marzo. El resultado llegó el 4 de abril. Quiste hepático benigno, sin malignidad, sin necesidad de intervención. Control anual de rutina. Me lo comunicó el especialista a las 10:45 de la mañana. Me dijo que era una buena noticia, que este tipo de quistes eran más comunes de lo que la gente creía, y que probablemente había estado ahí durante años sin causarme problemas, y sin que yo lo supiera. Salí de la consulta al pasillo del hospital. Me senté en un banco, y pensé que Carlo, en sus 7 segundos con los ojos cerrados después de la frase, había escuchado algo que yo tardé 16 años en poder escuchar. Que hay un nivel de la realidad donde las cosas ya están rezadas antes de que las necesites. Donde las coordenadas de un hospital en América, el nombre de Valeria y 4 palabras escritas con lápiz de cuaderno escolar ya existían en octubre de 2006. No como profecía dramática, como consecuencia natural de lo que Carlo hacía cada mañana desde los 6 años. Pedirle a Dios que todo lo que hiciera ese día llegara al cielo antes que él. Llegaba antes, y desde el cielo volvía exactamente donde hacía falta. Ese verano de 2022 empecé a buscar más, no porque necesitara más pruebas, sino porque empecé a entender que lo que yo había vivido no era único, que había otras personas en el mundo que habían recibido de Carlo algo parecido, una coordenada, un nombre, una frase que solo cobraba sentido años después. Encontré el sitio web que Carlo había construido antes de morir.
el catálogo de 163 milagros eucarísticos documentados en 83 países, datos de análisis de laboratorio, fechas, lugares, nombres de testigos, temperaturas, análisis histológicos, registros de pH, todo verificado con la misma metodología que Carlo aplicaba a la temperatura del aceite en mi cocina. Cada año de vida, desde los 12 hasta los 15, Carlo había documentado un promedio de 40 casos. 40 casos por año, con datos específicos para cada uno. Temperatura del tejido en el momento de la verificación. Fecha del análisis. Institución que lo realizó. Comparación con valores esperados de tejido no preservado. Un caso en particular me detuvo. El caso del anciano, Italia. Un fragmento de hostia consagrada del siglo VIII, conservada sin tratamiento de ningún tipo, que al ser analizada en 1970 por el profesor Eduardo Linoli, mostró tejido muscular cardíaco humano, grupo AB positivo, con proteínas intactas después de 1200 años. El análisis de 1973, realizado por la Organización Mundial de la Salud en un estudio de 15 meses, con 500 análisis independientes, confirmó los resultados sin encontrar explicación de conservación natural. Carlo había incluido ese caso con una nota en su propio sistema de catalogación. Escribía notas breves junto a cada caso, de una o dos frases. La nota del caso del anciano decía: tejido vivo, no conservado, simplemente presente. Tejido vivo, no conservado, simplemente presente. Pensé en el papel, en las 4 palabras, en Valeria, ya rezada, simplemente presente en el papel desde 2006, aunque para el mundo de los calendarios todavía faltaban 16 años para que ocurriera lo que el papel describía. Presente, no futuro, no predicción, presente. En noviembre de 2022, contacté con la postulación de la causa de beatificación de Carlo en Roma para compartir mi testimonio. No sabía si era relevante. No sabía si era el tipo de cosa que interesaba a una causa de canonización. Escribí una carta de 9 páginas a mano, con todos los datos que había guardado desde 1997. Las fechas, las frases exactas, los datos de temperatura del aceite, el cuaderno rojo, el papel, las 4 palabras, las coordenadas del Hospital México, el nombre de Valeria, el expediente médico, la fecha de salida de la UCI. 3 meses después recibí respuesta. Me pidieron una entrevista. La entrevista fue en Roma, en febrero de 2023. Duró 4 horas y 17 minutos. Había 3 personas al otro lado de la mesa: un sacerdote, una médica especialista en medicina forense y un postulador que llevaba causas de canonización desde 1989. El sacerdote tomó notas a mano en todo momento. La médica me hizo preguntas sobre los datos clínicos de Valeria. El postulador me preguntó, en 3 ocasiones distintas, si había alguna posibilidad de que yo hubiera conocido a Valeria antes de octubre de 2006. Le dije que no, que Valeria era hija de mi prima Rocío, que se había ido a Costa Rica en 1998, que en 2006 yo no había hablado con Rocío en más de 2 años, y que Rocío me había mencionado a Valeria por primera vez como nombre específico en una llamada de Navidad de 2004, cuando Valeria ya tenía 13 años. El postulador tomó nota. Me preguntó si tenía el papel original. Le dije que sí, lo había traído. Lo examinaron con una lupa pequeña que el sacerdote sacó del bolsillo de la sotana. 5 minutos de examen en silencio. Después el postulador me miró y me dijo: el lápiz es consistente con los que se usaban en los cuadernos escolares italianos, en los años 2000 hasta 2006. El papel es de cuaderno de rayas. El doblado tiene marcas de haberse mantenido en esa posición durante muchos años. Esto es consistente con su descripción. No me dijo nada más sobre el papel en esa reunión, pero 3 semanas después me llegó una carta firmada por el postulador. Me informaba que mi testimonio había sido registrado formalmente en el expediente de la causa de canonización de Carlo Acutis, que el papel original quedaría en depósito en el archivo de la postulación y que recibiría una copia certificada del mismo para mis archivos personales. Guardé esa carta junto a la copia del papel, 2 documentos, uno con 4 palabras, el otro con el membrete de Roma.
Los dos, a su manera, decían lo mismo, que lo que Carlo había hecho en esa cocina de Milán en octubre de 2006 era suficientemente real para que una institución que lleva siglos siendo rigurosa en estas cosas lo considerara digno de registro. En 2024 fui invitada a dar un testimonio en una parroquia de Roma durante una jornada de catequesis sobre Carlo Acutis. Fue la primera vez que hablé de esto en público. Había 42 personas en la sala. Una señora de 73 años, al final, me esperó junto a la puerta. Me tomó la mano. Me dijo, mi nieto también me dijo algo antes de irse, algo que no entendí hasta años después. No me dijo qué. Solo apretó mi mano durante varios segundos y se fue. 42 personas en una sala, una señora de 73 años, una frase sin terminar. Y la certeza de que lo que Carlo había hecho conmigo no era un caso aislado, era un patrón. Carlo pasó 9 años diciéndole cada mañana a Dios que todo lo que hiciera ese día llegara al cielo antes que él, no después de morirse, antes, que la oración llegara primero, que la ayuda estuviera en su destino antes de que quien la necesitara supiera que iba a necesitarla. Y lo que yo había vivido, el papel, Valeria, la sala de espera, las 4 palabras, era la demostración más concreta y más personal que conozco de que esa oración funcionaba exactamente como Carlo la había planteado. El 8 de junio de 2025, en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en el marco del año jubilar. Fue el primer milenial en ser canonizado por la Iglesia Católica. Había 120,000 personas en la plaza. Yo estaba ahí, en la fila W, sector norte, Plaza de San Pedro, fila 22, a 240 metros del altar. Cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, me di cuenta de que llevaba el papel en el bolso. La copia, no el original, pero la copia con las 4 palabras en el lápiz de Carlo. Valeria ya fue rezada. Valeria, que 2 años antes había salido de una unidad de cuidados intensivos en San José de Costa Rica y que ahora, en junio de 2025, estaba perfectamente, trabajando en una empresa de diseño, sin secuelas neurológicas, con una vida completa por delante. Rocío me manda fotos a veces. Las 4 palabras seguían siendo 4 palabras. Pero en la plaza de San Pedro, con 120,000 personas y el Papa al altar, esas 4 palabras pesaban diferente. Pesaban como una respuesta. Esa mañana, antes de salir del hotel hacia la plaza, me senté en el borde de la cama, abrí el bolso, sostuve la copia del papel y dije, en voz muy baja, la frase que había oído durante 9 años en una cocina de Milán: que todo lo que haga hoy llegue al cielo antes que yo. Los 3 segundos, y sentí algo. No calor como Paola, no certeza como Ricardo en el portal. Algo más difícil de describir. Como si el tiempo se comprimiera un momento y la cocina de los Acutis, la sala de espera del Hospital México y la Plaza de San Pedro existieran simultáneamente en el mismo instante, como si Dios viera todo el tiempo a la vez, como un mapa, y yo hubiera encontrado por un segundo el punto del mapa donde estaba Carlo. 3 segundos. Después la vida ordinaria volvió. Me levanté, me puse el abrigo, salí del hotel. Caminé hacia la plaza de San Pedro con 120,000 personas que tampoco podían del todo explicar por qué habían venido desde tan lejos para estar en ese lugar en ese momento. Pero estaban. Igual que yo estaba en esa sala de espera del Hospital México la noche del 6 de febrero de 2022. No por accidente, por coordenadas. Hay una última cosa que quiero contarles, porque el cuaderno rojo de Carlo, el que Carlo usaba para apuntar los nombres de las personas por quienes rezaba, apareció en los archivos de la postulación en Roma cuando se realizó la exhumación y catalogación de los efectos personales para la causa. Lo catalogaron en el expediente como objeto número 37, cuaderno escolar de tapas rojas, rayado, 112 páginas, con anotaciones en lápiz y bolígrafo. Los postuladores inventariaron los nombres que Carlo había escrito. Había nombres en italiano, en inglés, en español, en portugués. Nombres de personas conocidas y de personas que Carlo no podía haber conocido personalmente por razones geográficas o de edad. Nombres con fechas junto a ellos. Algunos nombres tenían una marca al lado, un pequeño círculo dibujado en lápiz.
Los postuladores no sabían qué significaba el círculo. Yo sí lo sé, porque Carlo, una mañana de 2003, cuando tenía 12 años, me lo explicó sin saber que me lo estaba explicando. Me lo dijo mientras esperaba las crepes y tenía el cuaderno abierto sobre la encimera. Me dijo, el círculo significa que esta persona ya va a estar bien, que ya lo supe. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo, porque cuando escucho antes de desayunar, a veces llega una certeza sobre algunas personas, como que ya está, como que no hay que preocuparse, y entonces pongo el círculo. Le pregunté cuántas personas tenían círculo. Levantó la vista del cuaderno, me miró, me dijo, bastantes. En el expediente de la postulación constan 47 nombres con círculo en el cuaderno rojo de Carlo. 47 personas que Carlo Acutis, en las mañanas de 7 segundos con los ojos cerrados en una cocina de Milán, había marcado con esa señal pequeña de lápiz. Los postuladores están rastreando esos nombres. Yo no necesito esperar los resultados. Porque uno de esos 47 nombres, en la página 63 del cuaderno, con la fecha anotada junto al margen, con el círculo dibujado en lápiz al lado, es el nombre de Valeria, y la fecha es el 4 de octubre de 2006. La mañana de las crepes, la mañana del papel, la última mañana de Carlo en esa cocina, el mismo día, la misma mañana. Mientras yo preparaba la masa a 175 grados y me temblaban las manos, Carlo estaba sentado en ese taburete rezando por Valeria y poniendo un círculo junto a su nombre, 16 años antes de que Valeria necesitara que alguien hubiera rezado por ella. 16 años. Un círculo de lápiz. 4 palabras en un papel doblado. Una frase dicha cada mañana durante 9 años. Y yo, en una sala de espera en Costa Rica a las 2 de la mañana, sosteniéndolo todo sin saber hasta ese momento que lo había llevado conmigo desde el principio. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo creo que la frase de las mañanas era el sistema de navegación, y que Carlo supo siempre, desde los 6 años en que bajó por primera vez a esa cocina con el cabello húmedo y la mochila puesta, y me dijo buenos días con una seriedad que no correspondía a un niño de su edad, que el cielo no está lejos. Está exactamente donde haga falta. Hoy tengo 61 años. Vivo en Bérgamo. Ya no trabajo en casas privadas. Doy catequesis 2 mañanas por semana en la parroquia de San Alejandro. El cuaderno rojo de Carlo está en Roma. El papel original también. Pero la frase la digo cada mañana. La digo antes del desayuno, en voz baja, sola en la cocina. Y después espero 3 segundos. Y después, a veces, cierro los ojos 7 segundos y escucho qué hay que hacer hoy. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, en las cocinas, en los hospitales, en las salas de espera, en los cuadernos de lápiz. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita a Carlo Acutis. El primer enlace, debajo del vídeo, para que reces estos 9 días por alguien que lleva en el corazón. Y el rosario del que te hablé también está ahí, para tenerlo entre las manos cuando necesites que algo ya haya llegado antes que tú. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.